¿Sabías que el fichaje de un portero del Espanyol podría tener más que ver con una vieja venganza que con el rendimiento deportivo? Nada en el fútbol de élite es casualidad, y esta historia lo demuestra. A veces, una derrota no se cocina en el campo, sino en los pasillos, en las ruedas de prensa y en los vestuarios. Esta es la historia de cómo un portero, Marc-André ter Stegen, terminó siendo clave en la caída de uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol alemán, Hansi Flick. Nos tenemos que remontar a mediados del año 2023. La selección alemana vivía uno de sus momentos más convulsos en décadas. Flick, el técnico que había sido capaz de conquistar el triplete con el Bayern, no lograba enderezar el rumbo de la Mannschaft, y la presión era brutal. Cada derrota, cada empate, se convertía en un escándalo mediático, y en medio de este huracán, una grieta interna comenzó a hacerse cada vez más profunda: la guerra en la portería. Manuel Neuer, capitán indiscutible, estaba lesionado, y su sombra pesaba más que cualquier defensa. En teoría, su relevo natural era claro: Marc-André ter Stegen. El portero del Barça llevaba años clamando por una oportunidad real, años soportando las suplencias en grandes torneos, y Flick sabía que darle el puesto a ter Stegen sería un movimiento arriesgado. No solo por la presión mediática, sino porque dentro del vestuario los pesos pesados seguían alineados con Neuer. Pero los resultados no dejaban opción. Flick apostó finalmente por ter Stegen en varios amistosos de aquel verano fatídico. Y aquí empieza la verdadera historia. Ter Stegen, sabiendo que era su momento, decidió no quedarse callado. En entrevistas, dejó caer mensajes envenenados sobre la gestión del cuerpo técnico, sobre la falta de confianza, sobre cómo se había sentido maltratado durante años. Y esos dardos no pasaron desapercibidos. En el seno de la Federación Alemana, las palabras de ter Stegen fueron percibidas como un intento de desestabilizar a Flick. Algunos directivos consideraban que estaba dinamitando la unidad del grupo en un momento crítico. ¿El resultado? Internamente, Flick fue señalado como incapaz de manejar a su propio vestuario. Pero la gota que colmó el vaso llegó en septiembre. Alemania cayó humillada en un amistoso ante Japón, 4-1. Y lo que más dolió no fue solo la derrota, sino las declaraciones posteriores. Ter Stegen, en un tono desafiante, afirmó que cada jugador debe ganarse el respeto en el campo, no por su pasado, en una clara referencia a Neuer y en un ataque indirecto a las decisiones de Flick. La prensa se cebó. Los tabloides alemanes titulaban «El vestuario dividido, Ter Stegen contra Flick, el portero que enterró al entrenador». Y aunque no fue el único culpable, la imagen de un Flick incapaz de controlar ni a su guardameta fue determinante. Días después, la federación anunciaba su destitución. Para muchos, Flick nunca perdonó ese capítulo. Lo consideró una traición. Desde entonces, ter Stegen dejó de ser un simple portero más. Se convirtió en el símbolo de la caída de su seleccionador. Y esa herida, que parecía quedar atrás, está a punto de reabrirse en el Barça. Porque ahora, en el Montjuïc Camp Nou, Flick y ter Stegen vuelven a cruzar sus caminos. Y lo que viene promete ser aún más polémico. Pero ¿cómo ha actuado Flick desde su llegada al banquillo blaugrana? ¿Qué movimientos ha impulsado para dejar claro que no olvida ni perdona? Eso te lo cuento ahora mismo. Cuando Hansi Flick aterrizó en Barcelona, lo hizo con una sonrisa para las cámaras, pero con cuentas pendientes en su libreta personal. Y una de esas cuentas, quizá la más amarga, llevaba un nombre claro: Marc-André ter Stegen. Oficialmente, el entrenador alemán llegó con la misión de reflotar a un Barça en crisis. Pero en los círculos internos del club, la historia era distinta.
Flick pidió una condición muy concreta antes de firmar su contrato: total control en la gestión deportiva, incluyendo la portería. Y aquí es donde empiezan las maniobras ocultas. Según varias fuentes cercanas al club, Flick mantuvo reuniones privadas con Deco y con miembros de la dirección deportiva, antes incluso de ser anunciado oficialmente. En esas charlas, el técnico fue tajante: no quiero vivir otra vez lo que pasó en Alemania. No toleraré a jugadores que crean estar por encima del equipo. Y aunque no mencionó a Ter Stegen de forma explícita, todos en la sala entendieron el mensaje. Lo que pocos saben es que Flick llegó a plantear el fichaje inmediato de un portero que pudiera competir de tú a tú con el alemán. No como suplente simbólico, sino como una amenaza real. En sus propias palabras: no me quedaré atrapado con un jugador que se cree intocable. Las reuniones fueron tensas. En el Barça, la figura de Ter Stegen es venerada por parte de la directiva y por muchos aficionados, pero Flick no estaba dispuesto a ceder. De hecho, apenas instalado en la ciudad, el técnico alemán empezó a mover sus hilos. Primero, reuniones informales con el preparador de porteros, José Ramón de la Fuente. Después, conversaciones con algunos capitanes del vestuario, dejando caer que nadie tendría el puesto asegurado. Era un mensaje claro dirigido a Ter Stegen, aunque pronunciado en voz baja. Internamente, Flick ha repetido en varias ocasiones que Ter Stegen es un excelente portero, pero que le considera un problema de vestuario, y que su gestión en la selección alemana fue tóxica. Las palabras exactas que utilizó en un encuentro privado con su staff fueron reveladoras: si tengo que repetir esa experiencia aquí, no duraré ni un año. El propio Ter Stegen, según fuentes cercanas al vestuario, no ha tardado en percibir este clima de desconfianza. Durante las primeras sesiones con Flick, el portero alemán ha mostrado un lenguaje corporal tenso, distante. Incluso ha llegado a comentar en privado que algunos están intentando dinamitar su posición. La tensión ya se palpa en el día a día. Flick evita las conversaciones individuales con Ter Stegen, más allá de lo estrictamente necesario. Y dentro del cuerpo técnico hay división. Algunos creen que sería un error abrir un conflicto público con una figura tan consolidada. Otros piensan que es el único camino para cambiar la dinámica del equipo. Mientras tanto, en las oficinas del club se están tomando decisiones. Y en medio de esta tormenta surge un nombre que nadie esperaba: un portero joven, con hambre, y con una característica que a Flick le encanta: no está contaminado por las guerras internas del pasado. El nombre es Joan García. Pero, ¿es el fichaje de Joan García solo una cuestión deportiva? ¿O estamos ante el primer movimiento de una vendetta cuidadosamente orquestada? Lo que vas a descubrir te va a sorprender. Antes de contarte cómo este fichaje podría cambiar por completo el futuro del Barça, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí te contamos las historias que nadie se atreve a revelar del fútbol de élite. Y esta es de las más sorprendentes. Cuando el nombre de Joan García apareció en la agenda del Barça, muchos pensaron que se trataba de una simple operación estratégica. Un joven portero del Español, con gran proyección, con un coste asumible y con margen de crecimiento, perfecto para cubrirse las espaldas en caso de lesión o descanso de Ter Stegen, o al menos eso era lo que parecía en la superficie. Pero si rascamos un poco más, encontramos otra historia, una historia que empieza en el despacho de Hansi Flick. Según fuentes internas, fue el propio técnico alemán quien sugirió la incorporación de un portero que pudiera competir a medio plazo por la titularidad, y lo hizo con un argumento claro: el club necesita porteros que piensen en el equipo, no en su ego personal. Una frase cargada de veneno. Lo que pocos sabían es que Flick ya había seguido de cerca a Joan García durante su etapa en el Bayern. Le había llamado la atención su perfil discreto, su actitud profesional y, sobre todo,
su capacidad para acatar las decisiones del entrenador sin generar conflictos. Exactamente el tipo de jugador que Flick valora y que siente que no tiene con Ter Stegen. Cuando surgió la oportunidad de ficharlo del Espanyol, Flick no dudó. Presionó a Deco y a la dirección deportiva para cerrar la operación cuanto antes. Su mensaje fue claro: no quiero otra temporada con el mismo problema en la portería. Y así, casi en silencio, el Barça activó el fichaje. Pero aquí viene lo más interesante. Según varias fuentes del entorno del club, Flick ha dejado caer en más de una reunión que Joan García no llega solo para ser el portero de la Copa. Su intención es darle minutos en Liga y en Champions, siempre que su rendimiento lo permita. Y eso es dinamita pura en el vestuario. Ter Stegen, enterado de estas intenciones, no ha tardado en reaccionar. Personas cercanas al portero aseguran que está muy molesto con la operación, que siente que se está intentando debilitar su posición dentro del equipo. Y no es para menos. Sabe que Flick guarda rencor y que este fichaje podría ser el primer paso para desplazarle del 11 titular. Mientras tanto, Joan García guarda silencio. Sabe que está entrando en un terreno minado, pero también es consciente de que Flick le respalda. Y en el fútbol de élite, eso vale más que 1000 discursos públicos. Lo que está en juego no es solo quién ocupará la portería del Barça, sino quién controlará el poder en el vestuario. Y en esta guerra, Hansi Flick ha demostrado que está dispuesto a todo, incluso a reescribir viejas cuentas pendientes desde su amargo adiós a la selección alemana. Así que la próxima vez que veas a Joan García bajo los palos del Camp Nou, recuerda, no es solo un fichaje deportivo, es el peón clave en una partida mucho más oscura y personal. Y en esta partida, la guerra apenas acaba de empezar.